Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 15 del podcast Legado Avatar. Un día más continuamos no solo hablando del universo Avatar, sino de la época del Avatar Aang, y en esta ocasión nos toca poner en el centro de mira a una nueva trilogía de cómics posterior a la serie animada original, Avatar el último maestro aire, y cuyo título es Norte y Sur. Como siempre les agradezco por escucharme desde el otro lado y los invito a suscribirse al canal de YouTube, así como a seguirme por mi página de Instagram Legado Avatar, en donde me he vuelto mucho más activo y desde donde comandaré a la comunidad de cara al 10º aniversario de Legado Avatar en mayo de 2023. Ya sin nada más que decir, pasamos a la primera sección del día con un poco de música y comenzamos. Norte y Sur es una historia que continúa por el mismo camino trazado por La Promesa, La Brecha y Humo y Sombra, en el sentido de que trata temas, cuestiones y situaciones políticas, industriales y sociales. Norte y Sur nos presenta cómo se está llevando a cabo un gran proyecto en la tribu Agua del Sur que propone levantar a la tribu, por más que ese término moleste a Katara, y aproximar a esta tan atrasada sociedad al escenario mundial. Los encargados de dicho proyecto son Malina y Malik, un par de hermanos originarios de la tribu Agua del Norte. A estos se les suma Toph Beifong, quien es socio ejecutiva representante de Industrias Tierra Fuego y viene a supervisar qué están haciendo, pues, bueno, seguramente su padre está invirtiendo mucho dinero en esto, así que su presencia, por más que en el cómic es inútil, está justificada. Pero bueno, Norte y Sur no solo trata de una situación política de cambio, sino que también tenemos cruzada una historia personal con una protagonista que conocemos muy bien, Katara. Así como Aang en La Brecha, Katara siente que están metiéndose con todo su mundo y que los cambios que se vienen son para mal. Pero a diferencia de Aang, todo se ha dicho, Katara no se preocupa por la naturaleza o las tradiciones, sino por su propio sentido de pertenencia. Katara experimenta a través de esta trilogía un gran desafío, el ser testigo de cómo están haciendo desaparecer todo lo que hace a su tribu. Pero Katara no es la única persona que siente esto, pues también tenemos a Gilak, un ex compañero de armas de Hakoda, quien por cierto fue nombrado jefe de la tribu, y que está sintiendo que todo lo que están haciendo está mal, que están destruyendo la cultura y la tradición de la tribu Agua del Sur y que los norteños, específicamente, quieren apropiarse de todo. Y finalmente Gilak tiene razón, los norteños, o por lo menos Malik, sí que querían tomar el petróleo bajo los suelos del Polo Sur y llevárselo al norte, transformando a la tribu Agua del Sur en una especie de colonia de la tribu del otro lado del mundo, pero aquí Malik entra en conflicto con su hermana Malina, quien originalmente también formaba parte de dicho plan, pero que cambió de parecer tras enamorarse de Hakoda. Así que la historia es básicamente eso, una lucha que envuelve a la sociedad, la política exterior y los sentimientos más empedernidos a una patria que, como la propia Katara descubrirá cerca del final, murió hace ya mucho tiempo, mucho antes incluso de que ella, su madre o su abuela nacieran. Norte y Sur nos ofrece otro viaje más lleno de emociones y cambios políticos en todo el mundo, pues incluso llegamos a tener apariciones de Zuko y Quay, quienes vienen a la tribu Agua del Sur para ayudar y cooperar a que ésta se alce de la profunda decadencia a la que la Nación del Fuego la empujó durante los tiempos más duros de la Guerra de los 100 años. A mi parecer, el cómo se maneja la historia está muy bien. Las posturas de personajes como Hakoda, Sokka y Katara me convencen y me gustan los viajes en los que se los colocan. Si bien me disgustó un poco que Sokka fuera eclipsado por completo por su hermana. No digo que Katara no se merece el protagonismo en esta trilogía, pero habría estado bien si hubieran decidido que ambos fueran protagonistas. Pero bueno, por otro lado también entiendo que Sokka no se estaba enfrentando a ningún choque emocional profundo y que pues incluso si en algún momento llegó a verse confundido o temeroso de lo que podría pasar, él tiene esta cosa de ser el hermano mayor, el chico maduro, el inteligente, que pues le impiden quizá desenvolverse más como lo hace Katara, que bueno, la conocemos bien, ella nunca temió expresarse y ser emocionalmente intensa, pero esa es justamente la clave que hace a estos dos hermanos tan buenos personajes y que más tarde lo veremos replicado de cierta manera con Mako y Bolin, pero bueno, eso es adelantarse.
Así que bueno, Norte y Sur me parece una buena historia, sí, con buenos personajes, pero que a decir verdad carece no sé si de fuerza, intensidad, mejores momentos o mejores frases. También decir que la acción es normal diría, y que el humor está ciertamente embotellado, ya que por momentos Sokka y Katara parecen estar en una sitcom del 2010, solo les faltan las risas embotelladas de fondo, pero bueno, Toph, sus gallinas y hasta Quay compensan un poco la tranquilidad humorística de Sokka en esta trilogía. Vamos pronto a los detalles técnicos y de ahí continuamos analizando a los personajes de esta trilogía. Como en cada uno de estos últimos episodios, es momento de que hablemos por un momento de los detalles técnicos, así que vamos ya con ello. Norte y Sur es una trilogía de cómics que se sitúa en el universo Avatar, por supuesto, continuando tras los eventos de Humo y Sombra. La primera parte específicamente tiene lugar entre las partes 2 y 3 de dicha trilogía, con las partes 2 y 3 de Norte y Sur comenzando entonces. Esto lo notamos por la presencia de Aang, quien llega luego de haberse enfrentado a Azula, y poco después tenemos la visita de Zuko, quien por cierto estrenó corte de cabello. Así como las 4 trilogías anteriores, Norte y Sur está escrita por Jen Luen Yang con la colaboración de los co-creadores Michael Dante y Martino y Brian Konietzko. Las ilustraciones continúan siendo trabajo de Gurihiru, el letreado es obra de Michael Heisler y todo está publicado como siempre por la editorial Dark Horse Comics. La primera parte de Norte y Sur se estrenó en septiembre del 2016, con la segunda parte llegando en enero de 2017 y la tercera parte en abril de ese mismo año. La edición de biblioteca fue lanzada en noviembre del también año 2017 y por último una edición Omnibus se lanzó en junio del 2021. Es momento de que hablemos un poco de los personajes de Norte y Sur. Como siempre los divido entre mejores y peores, y voy a comenzar con el mejor personaje de la trilogía, la cual fue sin dudas Katara, pues al ser la protagonista, fue el personaje que mayor tiempo tuvo en cada página y de la cual pudimos ver un claro cambio en su mentalidad, si bien al final continúa estando en contra de que se construya tanta cosa, pero me quedo más que nada con ese tan lindo mensaje que dedica a su madre. También tuvimos la oportunidad de verla bastante en acción, si bien debo admitir que me quedó pendiente que se atrevieran a mostrarnos a una Katara llegando al extremo con tal de mantener a su familia a salvo. Específicamente hablo del momento en el que Gilak apuñala a Hakoda. La expresión de Katara habría ido perfectamente de la mano de una escena mucho más oscura en la que la sangre control hubiera sido un elemento básicamente ideal, pero en cambio nos pusieron a Katara atrapando a Gilak en una cápsula de hielo, por así decirlo, y pues se perdió el momento tan dramático que nos intentaron vender. Igualmente debo decir que me gustó mucho la confianza que expresó Katara en todo el cómic en torno al hecho, ya hasta mencionado por el propio Pakku, de que ella es la mejor maestra agua de todo el mundo, y eso que Pakku probablemente no sabe nada sobre la sangre control. Así que bueno, Katara fue una buena líder en la historia, que no temía dar sus opiniones y que, debo también destacar, no buscaba destruir a todo aquel que se oponía a sus pensamientos y formas de ver las cosas, como por ejemplo sí que lo hacía Toph en la brecha, así que bien por Katara que puede expresar su descontento con las cosas, hacerlo notar en la gente y sin embargo no por ello tiene que tratar a todos mal y desmerecer opiniones ajenas. Y como decía antes en el análisis principal, Sokka no tuvo una verdadera oportunidad de desenvolverse mental o emocionalmente y me parece una lástima, pero bueno, cumplió bien en su papel usual que es el de ser el hermano mayor, y pues es el chico de las ideas, me gusta que se lo valorice como tal. Quizá yo habría añadido algún tipo de pequeño arco conectado a, por ejemplo, cómo ignora todo lo que los protestantes le dicen, que nos muestren cómo esto podía llegar a afectar a Sokka, y creo firmemente que esto habría tenido lugar si la historia hubiera contado con un personaje con el que Sokka ya se ha abierto previamente y en el que él confía plenamente para estas cosas, y se trata de Suki.
La ausencia de Suki en este cómic fue sin dudas su falta más grave. Pudo incluso venir en el momento en el que Zuko viene de visita, pero incluso antes de eso, ¿por qué el autor no la consideró para viajar al sur cuando Sokka y Katara lo hacen? O quizá cuando Aang llega. Tuvimos hasta a Toph, quien si bien su presencia estuvo justificada, como dije, no hizo en verdad nada en la historia, y hasta tuvimos a sus gallinas, que por cierto, no fueron insoportables, pero tampoco aportaron con ningún momento gracioso, así que solo estuvieron por estar. Y entonces, ¿por qué Suki no? En fin, Yen Luenjang, quizá haya sido bueno que esta sea tu última trilogía. Hakoda, Aang y Malina me parecen buenos personajes que cumplen en sus respectivos papeles y que permiten a la historia funcionar como debe hacerlo. Y ya pasando al sector de peores personajes, tengo 3 para mencionar, siendo el primero Gilak, obviamente, pues si bien en la primera parte pude entender sus motivos y la verdad es que parecía que sería un villano de interés mayor, en las partes 2 y 3 se vuelve un idiota extremista que terminó muriendo y no le importó a absolutamente nadie. Fue el mayor descenso de un personaje en la historia de los cómics de Avatar, o bueno, al menos de la trilogía de Aang. De nuevo, no nos adelantemos a lo que su sucesora nos tiene preparado. El segundo personaje que tengo para destacar entre los peores es Malik, ya que pues es una especie de antagonista que nos lo presentan, cuenta un poco su historia de vida y un minuto después lo vemos llamando a todos los de la tribu del sur salvajes o algo así, y pues luego ya no aparece, así que más que mal personaje es un personaje mal escrito, pues no tiene oportunidad alguna de brillar siquiera de una mala manera, tan solo desaparece. Y por último, otro de los peores personajes, no porque me cayera mal, sino porque simplemente me pareció que no estuvo presente en sí durante la historia, fue Pakku. Quiero decir, no vi a Pakku en ningún momento de la trilogía, ninguno de sus diálogos pegó para nada con su actitud original, y si bien entiendo que pues ahora está casado con Kanna y pues puede llegar a ser más ligero, este señor no era Pakku en lo absoluto. El único momento en el que me pareció Pakku fue cuando le tira esa indirecta bastante directa a Aang por sus clases de agua control en el pasado, pero fuera de eso, Pakku no aparece en ningún momento de la trilogía. Quizá era su gemelo Pakko. Y bueno, estos han sido los mejores y peores personajes. Pasamos pronto a la próxima sección, pues en esta ocasión no hay mucho para comentar. Es momento de hablar de los mejores y peores diálogos, comenzando como siempre por los peores, y pues bueno, como decía hace un momento, ninguno de los diálogos de Pakku me pareció que perteneciera a Pakku en verdad, así que esos fácilmente son los peores diálogos de la trilogía. Otro de los peores diálogos de la trilogía, sin dudas, es todo lo que Malik dice acerca del final de la segunda parte, no tanto porque sea una mala postura, o sea, sí lo es, pero hablo de que no es una mala postura para un personaje malvado. El problema es que luego todo esto queda en la nada, ya que no se vuelve a tratar para nada el tema del petróleo y pues, como dije antes, Malik desaparece, pero luego descubrimos que los planes de extraer ese petróleo siguen en marcha, aunque quizá ahora supervisados enteramente por el gobierno de Hakoda, pero bueno, es en sí un tema que nunca se define del todo y que pues, en base a estos diálogos, simplemente se quedan en la nada. Pasando a los mejores diálogos, tan solo tengo uno para destacar como memorable o especial, y es una frase que le dice Hakoda a Katara en la segunda parte. Tras preguntarle si sabe lo que es estar enamorada y recibir la respuesta de que sí, Hakoda le dice: así que sabes que es el tipo acertado de amor, el que es de verdad, el que sacrifica. Ese tipo de amor no te ciega, te ayuda a ver. Por otro lado, solo quiero mencionar que el discurso final de Katara a la tumba de su madre logró ser emotivo y dio una buena conclusión al viaje emocional de la maestra Agua. Estamos ya en la quinta sección del episodio 15 del podcast Legado Avatar y continuamos hablando de Norte y Sur, la quinta trilogía de cómics posterior a la serie Avatar el último maestro aire. Es momento de que hablemos de las mejores y las peores escenas, comenzando claro por las peores.
Probablemente uno de los peores momentos de la trilogía es el final de la primera parte, en el cual el cliffhanger es el beso entre Hakoda y Malina, lo cual en la segunda parte no tiene repercusiones absolutas en la historia. De hecho, ni siquiera nos muestran cómo continúa esa escena. Como cliffhanger fue pésimo, cero interesante, y pues antes estuvo todo ese monólogo de Malik que, como dije, le intenta dar profundidad a un personaje que luego simplemente se evaporará, así que en efecto la considero una de las peores escenas de la trilogía. La segunda parte también tiene un cliffhanger muy aburrido, en el que lo único que nos muestran es que uno de los guardias de Hakoda se pone en su contra y le pasa una llave a Gilak, y eso es todo. Pero antes de eso hubo una escena mucho peor, y es que antes de apuñalar a Hakoda, Gilak tuvo que escuchar cómo este intentaba convencerlo de detenerse en base al poder del amor, y lo estúpido de esta escena es que Hakoda acababa de detener a Gilak de matar a Malina y Malik. ¿Por qué le dio esa oportunidad tan pronta y sencilla de redimirse? Si Gilak ya había probado estar como una cabra y era un extremista insensato. ¿Por qué esa ingenuidad? No me gustó. La peor escena de la tercera parte y probablemente de toda la trilogía sin dudas es la muerte de Gilak, ya que es un personaje que ha decaído tanto y que ya no importa a nadie, así que pues perderlo da igual a todos. Si lo hubieran hecho tipo sacrificio que se lanza para que los demás vivan, pues ok, te lo compro, pero esto fue absurdo, una muerte vacía que mañana ya no recordaremos. Y de inmediato paso a las mejores escenas de la trilogía, donde a decir verdad no hay mucho para destacar por lo poco que pasó en la historia, pero bueno, tengo que mencionar la escena inicial de la primera parte, con ese sueño tan lindo y a su vez tan triste que tiene Katara con Kaya. Otra escena que quiero destacar es la reunión que tienen en la tercera parte con Zuko y Quay, más que nada por el pequeño momento divertido entre Quay y Katara. Y por último, otra gran escena de la trilogía, probablemente la mejor escena, es lo que mencioné antes, el discurso final de Katara ante Kaya, que fue muy emotivo y bonito. Llegamos a la sexta sección del día, la cual se titula Acción y Espiritualidad. Pero bueno, en esta trilogía no hubo nada de espiritualidad, así que ese espacio quedará vacío por el día de hoy, por lo que nos enfocamos únicamente en la acción que nos presentó la trilogía a lo largo de sus tres partes. La primera parte comenzó tranquila con Katara enfrentándose, si bien no combatiendo, contra tres sujetos de una constructora, y luego ya sí que tenemos más acción con una persecución espectacular a los dos niños que le quitan el maletín a Malik, en una escena en la que Katara puede lucirse un poco y que me gusta más que nada por los comentarios que va soltando Sokka por el camino. Luego hay otra persecución más cuando tienen que escapar de Gilak y sus fuerzas, pero esa es mucho más corta e insignificante. En la segunda parte la acción se tarda bastante más en llegar, pero cuando lo hace muy bien, ya que tenemos momentos muy buenos de todo el equipo Avatar, incluido un momento en el que a Katara le bloquean el chi y hace agua control con sus piernas, lo cual estuvo bastante genial. A la tercera parte de esta trilogía le cuesta por lo menos 24 páginas en tener un poco de acción, y es una lucha bastante contenida, donde no entiendo por qué no ganaron, pero bueno, al menos nos dio una viñeta de doble página fantástica donde Aang parece Superman y Katara parece Hulk quizá. No lo sé, pero se ve genial. Estoy 98% seguro de que Katara se inspiró en Toph para ese movimiento. Me encanta el concepto de que los maestros agua vivan tan rodeados de nieve, hielo y agua que pueden usar su elemento como si fueran maestros tierra. Creo que esta trilogía manejó muy bien esa cuestión. La acción del puente, ya en el final, es bastante estática, pero me gustaron las viñetas de Zuko apagando el fuego y el ingenio de Katara con el tema de los puentes, escaleras y todo eso, aunque aún no me queda claro cómo es que logra hacer cosas tan elaboradas con movimientos tan simples. Supongo que Pakku no exageraba para nada en que es la mejor maestra agua del mundo. Así que bueno, esa fue en sí la acción presentada en esta trilogía. A mí personalmente me gustó, si bien obviamente los niveles de amenaza no eran como para un Avatar y su equipo lleno de maestros y guerreros súper poderosos, pero estuvo bien y creo que las escenas de acción acompañaron bien a toda la historia, aunque como dije antes, sigo lamentando que no se atrevieran a que Katara usara sangre control. Perdió a su madre y en esa escena su reacción fue de acabo de perder también a mi padre, por lo que no encuentro motivo mejor por el cual hacerla sacar a la luz ese tétrico poder.
Así que bueno, Norte y Sur es una trilogía bastante tranquila y simple, pero que nos propone temas interesantes y tiene un viaje emocional muy bien logrado. Con respecto al subtítulo que decidí darle al episodio de este podcast, primero debo decir que se lo puse antes de leer la trilogía para poder escribir y decir todo esto. Y segundo, que no me arrepiento, porque si bien la historia me pareció buena, sí que puedo notar intenciones demasiado pretenciosas en el sentido de dejarnos claro el gran avance que la tribu Agua del Sur tuvo tras la Guerra de los 100 años y que veremos mucho mejor en la serie de la nueva Avatar. En cuanto al manejo de los personajes y del avatar, por ejemplo, siento muy poco atrevimiento, como que el autor se ha vuelto muy tibio, mientras que también siento que las historias son buenas pero no dan para mucha cosa, salvo claro que tengas muchas más páginas para desenvolver tramas más intensas, dramáticas y complejas, el cual no es el caso. Quizá a Norte y Sur le habría venido bien ser una novela al estilo de El ascenso y la sombra de Kyoshi, donde hay mucho más espacio para desenvolver una situación política y social a grandes escalas. Si bien si has escuchado mis podcasts sobre esos dos libros apenas mencionados, sabrás que al menos yo creo que no lo supieron hacer ni siquiera con 200 páginas llenas únicamente con palabras, pero bueno, eso ya es opinión personal, pues en cuanto a poder, sí que se puede lograr. En fin, Norte y Sur tiene demasiada tibieza y a su vez es una historia muy helada, con avances mínimos y conclusiones poco interesantes, pero que al final del día funciona como otra pequeña aventura en este gran y maravilloso mundo. Mi nota es un 6 sobre 10. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó te invito a seguir el podcast, seguirme en todas mis páginas y pues básicamente todo lo que dije al principio. En unos días analizamos Desequilibrio, no te lo pierdas. Hasta entonces.